es sola fe, su rivalidad histórica, sola fe, su origen divino, sola fe, su naturaleza y sola fe, sus impactos, ¿verdad? Ahí son las cuatro cosas que quiero compartir en esta noche con ustedes. Cada una tiene como 20 subpuntos, a ver cómo nos va. Sí, vamos a ir avanzando. Espero ser breve. Siempre eso es algo, una lucha contra el reloj, siempre es mi problema, y ese que está ahí enfrente es bastante sugestivo. Yo no sé si el hermano tendrá el mismo problema que yo, pero sola fe, su rivalidad histórica, su origen divino, su naturaleza y sus impactos. Vamos a dirigirnos a Dios en oración, por favor. Les invito a que estemos de pie, sí, por reverencia a nuestro Señor, nada más en que vamos a dirigirnos a Él. Padre, muchas gracias por tu fidelidad, por tu cuidado. Muchas gracias porque el día de hoy estamos recordando un bastión más muy importante, una fortaleza más en la vida de los creyentes que tiene que ver con solo fe. Te agradecemos, Señor, por lo que está escrito en tu palabra y por lo que a través de ella influenció en la historia, incluso en la Reforma. No únicamente en la Reforma, pero incluso en el periodo de la Reforma. Te agradecemos por ello. Dirígenos, dame sabiduría, dirección, permite que mis hermanos puedan escuchar con atención. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tomen sus lugares. Muy bien, entonces son la fe. En primer lugar, su rivalidad histórica. Y para ello, pues, como el protagonista principal en el periodo de la Reforma fue Martín Lutero, vamos a ver algo en cuanto a la fe y su rivalidad histórica. La fe siempre ha tenido una rivalidad impresionante a lo largo de toda la historia del cristianismo. Podemos decir a lo largo de toda la historia del ser humano. La fe siempre se ha visto en batalla, se ha visto en lucha, ¿sí? Y en el caso exclusivo de Martín Lutero, y digo en el caso exclusivo porque no es el único caso, es el caso de toda la humanidad. La lucha del hombre por querer hacer algo y Dios sabiendo cómo hacer las cosas para llegar a Él a través de sola fe. Tomando el libro de Orlando Boyer, ¿sí? Está una de las microbiografías, mini biografías, y encontramos algunos detalles en la vida de Martín Lutero que les quiero compartir. En primer lugar, sola fe ha tenido rivalidad histórica con la religiosidad, inclusive que se enseña desde el hogar, la religiosidad hogareña. Como ejemplo, Martín Lutero, dice Orlando Boyer, que cuando Martín tuvo uso de razón muy pequeño, su padre le enseñó a arrodillarse por las noches al lado de su cama antes de acostarse y rogaba a Dios que hiciese que el niño recordara el nombre de su creador. Una de las cosas con las que después se confronta la fe es precisamente con la enseñanza religiosa que uno recibe en el hogar. También otra de las cosas que es un problema de lucha contra la fe es la religiosidad hogareña y además la tradición eclesiástica. Dice la biografía que su mami de Martín Lutero era sincera y devota. Así pues enseñó a sus hijos a que considerasen a todos los monjes como hombres santos, a todos los reglamentos de la iglesia. Si los violaban eran transgresiones contra las leyes de Dios. Martín aprendió los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, a respetar a la Santa Sede allá en la distante y sagrada Roma, y a mirar con reverencia cualquier hueso o fragmento de ropa que hubiese pertenecido a algún santo. Entonces, la fe tiene su rivalidad históricamente con la religiosidad en el hogar, con la tradición eclesiástica, pero también con la iniciativa humana. Siempre es algo muy fuerte en cada ser humano el querer ganarse su salvación, el tener el orgullo o la satisfacción de que yo me la gané. Está inherente, bien marcado en la vida de cada ser humano el yo lo tengo que ganar. La situación competitiva se explota bastante en vida de cada ser humano. La situación hasta en lo que es la carrera, un estudio, en el trabajo, yo tengo que ganar esto, yo tengo que obtenerlo. Entonces, en el caso de Martín Lutero también hubo una lucha muy fuerte con la sola fe por su iniciativa, ¿sí? Porque dice que en el caso de él era una persona que tenía mucha calidad para hacer buenas obras.
Era una persona, ¿verdad?, que tenía una iniciativa humana impresionante. Hoy le llaman a algunas personas, no, esa persona tiene una calidad humana impresionante. En una ocasión él cuenta, ¿verdad?, que cómo le llevó a inmiscuirse de una manera más fuerte en hacer buenas obras, en querer buscar a través de el portarse bien o cierta religiosidad, el acercarse a Dios, algo que también nos relataba Quique en el tiempo de historia. Dice, pero de todos estos acontecimientos, el que más le estremeció el espíritu fue el que experimentó durante una terrible tempestad eléctrica cuando regresaba de visitar a sus padres. No tenía dónde guarecerse, el cielo estaba encendido, los rayos rasgaban las nubes a cada instante. De repente, un rayo cayó a su lado. Lutero se llenó de espanto y, sintiéndose ya cerca del infierno, se postró gritando: Santa Ana, sálvame y me haré monje. Bueno, cumplió su promesa. Dice que a la edad de 22 años se dirigió al convento de los agustinos, tocó, le abrieron y de allí entró. Una iniciativa humana impresionante que chocaría con el paso de los años con la sola fe. Todo ser humano tiene su iniciativa para querer acercarse a Dios. Cuando él entró allí, a ese lugar, se ganó inmediatamente una reputación impresionante por esa iniciativa, esas buenas obras, esa calidad humana que él tenía. Nunca hubo en aquel convento, dice aquí el escritor, un monje más sumiso, más devoto y más piadoso que Martín Lutero. Se sometía a los trabajos más humildes, como el ser portero, sepulturero, barrendero. A veces aquí en nuestra congregación es, hermano, ¿y en qué puedo servir? Pero que esté acá arriba. No, hermano, quiero que nos ayude a saludar allá. No, más allá. No, sí, mire, barrendero de la iglesia, de las celdas de los monjes. No rehusaba salir a mendigar el pan cotidiano para el convento en las calles de la ciudad donde se encontraba ahí el monasterio. Sin embargo, demasiadas ilusiones se había hecho Lutero. Después de procurar crucificar la carne con ayunos prolongados, imagínense qué iniciativa, ¿sí? Decía aquí que a algunos de nosotros nos haría bien ayunar un poco, ¿sí? Imponiéndose las más severas privaciones, realizando un sinnúmero de vigilias, halló que encerrado en su celda todavía tenía que luchar contra los malos pensamientos. Entonces, la sola fe siempre ha tenido su lucha con la religiosidad hogareña, con la tradición eclesiástica, pero sobre todo con la iniciativa humana. Años más tarde, cuando él va a ese famoso viaje a Roma, también se encuentra con la situación desilusionante de ver cuál era la realidad o el estado real de cosas en la famosa Santa Sede. Ahí en Roma vio una corrupción tan generalizada que fue un golpazo tremendo también para lo que él venía manejando. Y uno se puede llegar a quedar pensativo también, porque la fe muchas veces es asociada con un cierto sistema religioso. Y todo sistema religioso tiene sus fallas, porque todo sistema religioso está fundado en el ser humano, que es falible. Y como consecuencia tendrá sus equivocaciones, tendrá y a veces garrafales terribles, espantosas. Él llegó a estar totalmente devastado o preocupadísimo o chocado. Y pues, ¿esto es la fe? ¿Es esta la situación real? Estoy en la ciudad casi santa de Dios, en la Nueva Jerusalén. Era Roma y era una realidad impresionante, tristemente decepcionante, espantosamente decepcionante. Y a veces se asocia que la sola fe, que la fe es esa situación de corrupción de los sistemas religiosos. Y sola fe tiene que luchar aún con los malos testimonios religiosos. Los malos testimonios a veces de siervos como nosotros, los malos testimonios a veces de iglesia o de miembros. ¿Se da cuenta un poquito de eso? Pero eso no es sola fe. Sola fe también ha tenido su rivalidad histórica con respecto a la ignorancia de las escrituras. Se menciona por allí que en aquella investigación, en aquella lucha que tenía Martín Lutero, en cierto tiempo el vicario general de la Orden de los Agustinos, Staupitz, visitó el convento. Era un hombre de gran discernimiento y de devoción profunda, y comprendió de inmediato el problema del joven monje y le ofreció una Biblia.
Imagínense, ya tenía como monje varios tiempo, pero a ver si con la Biblia se compone. ¿Qué sistema religioso, verdad? Haga de cuenta que si en esta época hubiera algunas, una cadena de institutos bíblicos en el país y que las personas se entraran para estudiar cómo acercarse a Dios y que tuvieran 1001 materias para llevar, pero cuando encontraran una persona problemática, vamos a darle una Biblia a ver si se compone. Qué ridículo, ¿no? Uno dice, oye, no, pues lo primero que quiero conocer es el libro. Lo primero que quiero conocer es la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, le dieron una Biblia a ver si se compone este amigo, ¿no? Me resulta asombroso cómo a veces la escritura puede estar tan lejos de una persona que quiere estar tan cerca de Dios. Tan lejos, ¿sí? Me hace recordar el caso de aquel hombre que mandó limpiar el templo, rey Ezequías. Imagínense, están limpiando el templo porque había sido un desastre por los reyes anteriores que habían permitido que hubiera idolatría y un montón de cosas ahí en el templo. Se levanta este rey, manda a limpiar el templo y haciendo limpieza se encuentra en el libro de la ley. ¿Se acuerdan? Imagínense, después de muchos años un templo y que se ponen a hacer limpieza, ¡una Biblia! Nos encontramos una Biblia, a ver qué dice. ¿En qué nivel estaría el conocimiento? ¿Sí? Sola fe ha tenido también sus grandes batallas con la ignorancia de las escrituras. Muy bien, pero la fe siempre ha prevalecido y triunfará constante y categóricamente contra todos estos adversarios descritos. O sea, contra la religiosidad hogareña, contra la tradición eclesiástica, aún con la iniciativa humana, la degradación religiosa y aún la ignorancia de las escrituras. ¿Por qué? Porque la fe tiene una calidad divina. La fe no es humana. La fe tiene una calidad divina impresionante. Su origen es divino. Y de este modo pasamos a nuestro segundo punto. La fe, su origen es divino. Es un don de Dios. Podemos decir que la fe es un don de Dios. En primer lugar, porque la fe surge por las escrituras. Y las escrituras nos fueron dadas por Dios. La palabra dice que así que la fe viene ¿por qué? Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios es palabra de hombre? No, es palabra de Dios. Desde el punto, ¿verdad?, de que sola fe es exitosa contra las situaciones con las que ha guerreado a lo largo de toda la historia, y en tu historia y en mi historia, es porque tiene un origen divino. La fe viene a través de las escrituras, y las escrituras son un regalo impresionante que Dios ha dado a la raza humana. Entonces, dice, así que la fe, dice la Biblia de las Américas, viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero también, no únicamente podemos decir que solo la fe es victoriosa frente a todas las cosas que han sido sus rivales históricos, no únicamente porque su origen divino viene a partir de las escrituras, en el sentido de que allí hay que llegar y ahí está el mensaje de Dios, sino también a través de la acción del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 16, 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado. Conocemos esto como arrepentimiento. Dice, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto ¿qué? No creen. ¿Se da cuenta cómo está asociado que la obra del Espíritu Santo tiene también influencia en la fe de la persona? Porque naturalmente el hombre no cree. Por naturaleza el ser humano no cree lo que es el mensaje de la Escritura. Tiene que intervenir el Espíritu Santo para que entonces, como dicen los jóvenes, le caiga el 20 a la persona. Tiene que intervenir Dios y tiene que venir precisamente el Espíritu Santo en su acción para que entonces aquel que no cree pueda creer. Dice la Biblia de las Américas, es semejante a la Reina Valera 60. Todavía batallo para hacer la transición. Mira, es que esta Biblia pues está ya usada. Tengo unos meses apenas con la versión de las Américas y me cuesta todavía el trabajo de hacer la transición. Ya lo estoy haciendo. Están orando por mí a ver si lo logro, mis compañeros que son más jóvenes que yo, Luis y Armando. Pero ahí está, no han cesado.
quién sabe si hasta estarán ayunando, porque ya que cambie, esa Biblia ya tiene un lenguaje bien antiguo, pobre de los jóvenes, si quiere seguirle predicando a ellos. Bueno, está bien. La Nueva Versión Internacional dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio en cuanto al pecado, porque no creen en mí. La obra del Espíritu Santo también es producir fe en nosotros. Dice: porque no creen en mí, dice Cristo. Pero la intervención del Espíritu Santo hace posible esa fe. Muy bien, entonces seguimos avanzando. ¿Cómo ha dispuesto Dios el acceso a esta fe divina para nosotros? Eso nos lo dice nuestro tercer punto, la naturaleza de la fe. Bueno, ya vimos fe, su rivalidad histórica. Fe, su origen es divino, porque viene a través de las escrituras. La fe viene por oír la palabra de Dios. Las escrituras nos fueron dadas por Dios. Viene por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce fe en nuestra vida. Mire que lo natural en el ser humano es ser incrédulo. Lo natural, lo que es muy común en nosotros, hasta para cosas triviales. Uno llega y le dice a la esposa: oye, fíjate que esto, ¿a poco? ¿De veras? ¿En serio? Ok, ese ejemplo es más que suficiente, ¿verdad? Muy bien, sin embargo, ¿verdad? Sola fe, en su origen divino, Dios ha creado un acceso precioso para que podamos tener contacto con Él a través de la fe. Y la naturaleza de la fe siempre apunta hacia el Señor Jesucristo. No es la fe en la fe, no es la fe en sí mismo, no es el autoconvencimiento de la persona de una manera tal que se repita muchas veces a sí mismo: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y perdimos contra Holanda y lo sacaron del Mundial de todos. No se pudo. ¿Qué pasó por ahí? No era autosugestionarme, eso no es fe. No era el punto de yo decirme y repetirme mucho a mí mismo cosas. No era creer en mí mismo. Esta es una época en que el hombre es el centro y tiene tanto deseo de ser él siempre protagonista, ser él el Dios, ser él que dependan de todas las cosas. Pero la fe en su naturaleza siempre va a apuntar no al ser humano, va a apuntar a Jesús, va a apuntar al Señor Jesucristo. Y la fe, desde la perspectiva de la Escritura, tiene tres elementos que son básicos. Yo sé que todos los pastores están escuchando y dicen: nada más que digas algo. Esto aquí hay un montón de teólogos, ¿verdad? Tiene que ser bien cuidadoso, la cabeza puede salir rodando en cualquier momento. Al final, hermano, ahí en el chat, creo que te equivocaste, debes de leer a Grudem o a Miller, Erickson o aunque sea Schaeffer, hazte el favor. Bueno, entonces, tres cosas son elementos de la fe. La naturaleza de la fe siempre apunta a Cristo. Pero para que una fe sea genuina o una fe sea auténtica o fe bíblica, tiene que constar de conocimiento de Cristo, convencimiento de Cristo y confianza en Cristo. Son tres elementos que son claves y que forman parte de una auténtica fe, de una fe bíblica, de una fe que nos coloca ahí en las Escrituras. En primer lugar, conocimiento de Cristo. ¿Por qué decimos conocimiento? Porque la naturaleza de esta fe involucra conocimiento. A veces los cristianos somos acusados de decir: no, esos cristianos son bien sentimentales, ¿verdad? Sí, yo entro y no entiendo por qué levantan las manos, o por qué aplauden, o por qué cierran los ojos, no sé, o sea, como que no son nada objetivos, ¿no? O sea, son como muy basados en emociones. No. La fe auténtica, la fe que apunta hacia Cristo, la fe de la que nos habla la palabra de Dios en su naturaleza, siempre está fundada en el conocimiento de Jesús. Y esto fue precisamente lo que en su momento las personas en la Reforma y antes de la Reforma les impactaba. Que llegaban a conocer, tener primeramente sobre su entendimiento, sobre su mano, los hechos. Fe está fundado en conocimiento. Yo no puedo creer en algo que no conozco. Yo no puedo creer algo que no sé. Yo no puedo creer algo que no entiendo. Primero, mi fe está basada en el conocimiento. Mire que cuando yo estaba en la secundaria, todavía, para que vean lo tardadito que ya estoy o lo arcaico que ya estoy, todavía en mi época, cuando yo entré a primero de secundaria, no había calculadoras.
Imagínese. No, ahora sí que no, hermano, sí está grande, ¿verdad? Entonces, sí, usted sí que está. No había calculadoras, todo lo hacíamos a lápiz, ¿eh? Todas las cuentas, o sea, nos permitían sacar una hoja en blanco para hacer nuestras operaciones y poner resultados. Y todo era a lápiz, ¿sí? Oiga, un día yo me entero que hay unos cuadritos, unas maquinitas que se llamaban Texas Instruments, que conectaban y parecían unos numeritos en color rojo, ¿sí? Unos cuadritos así de grandes, ¿sí? Y tú le aplastabas 2 más 2 igual y te daba 4, sin usar el lápiz. Allí yo tuve mi primer encuentro con el conocimiento de esas máquinas. Pero una cosa es que yo sepa. Yo sigo usando mi lápiz. Pero el conocimiento llegó. Cuando una persona le va a llegar el evangelio de Jesús de su vida, primeramente tiene que conocer los hechos. Tiene que conocer qué es el evangelio. Tiene que conocer qué es la obra del Señor Jesucristo. Una persona obviamente no podrá decir sí o no si primero no conoce el mensaje. Mire el conocimiento de Cristo. Romanos 10:17, otra vez el pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por ¿qué? Oír, conocimiento. Otra vez, yo no puedo creer en algo que no conozco, algo que no sé. La Biblia de las Américas dice, así que la fe viene por oír conocimiento y el oír por la palabra de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la fe bíblica, la fe en la palabra de Dios, la fe que Dios otorga como don, está fundada no en sentimentalismos, no en emociones, en el conocimiento de Jesús que está en las Escrituras, que está en la palabra de Dios. Ahora, el solo conocimiento no es fe. Porque hay un montón de cosas que nosotros conocemos y no creemos en ellas. De veras, hay un montón de cosas que nosotros conocemos y no creemos en ellas. Hay una frase que decimos entre nosotros del grupo ministerial. Algunos, Dios nos permitió estudiar algo de ingeniería y tenemos una frase que decimos: un día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Nos lo enseñaron en matemáticas en primer semestre, en el bachillerato, y de ahí nunca más. Lo conocimos, pero nunca más lo hemos vuelto a usar. O sea, sí, lo conocimos. Pero convencidos para que sea útil en algo, en esta etapa de mi vida yo todavía no lo he usado. Ya hace rato que salí del TEC. Yo fíjate, entré en el 84, haga sus cuentas, ustedes ni estaban programados algunos. ¿Sí? Entonces, la fe tiene su fundamento en el conocimiento del mensaje de la palabra de Dios, pero solo conocimiento no es fe. En segundo lugar, sola fe, su naturaleza siempre apunta a Cristo, y aparte de conocimiento tiene que venir convencimiento. O sea que la persona cuando escucha aquel mensaje es: ¿me convence esto o no me convence? ¿Sí? Esto lo aprueba, lo puedo probar, me suena que sí convence. El convencimiento es otra etapa de la cual la fe está compuesta. Convencimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Fíjese, esto es muy importante porque muchas personas saben cosas de Cristo. Usted puede preguntarle por conocimiento general a personas en un maratón, si quiere, de conocimiento general, y personas van a saber cosas de Cristo. ¿Cómo qué cosas cree que puede saber las personas acerca de Jesús como conocimiento general? Rápido. Que vino, que nació en Belén. Ese es conocimiento. ¿Y eso les hace salvos? No. ¿Y eso es fe? No. Porque fe no es necesariamente conocimiento, pero tampoco no es conocimiento y convencimiento nada más. Pero es necesario estar convencido. La fe está también enraizada en conocimiento, y ese conocimiento, checa o no checa. ¿Sí? Checa o no checa.
pues a mí me habían dicho que Santa Claus venía el 24 de diciembre y traía los regalos. Y yo tenía ese conocimiento y tenía ese convencimiento, hasta que una vez encontré a mi mamá metiendo un juguete debajo de un cajón para que yo no lo encontrara, porque pues, ahí chocó, ahí se acabó, ¿va? Mi fe. Sí, ajá, ya no estuve tan convencido. ¿Sabe qué? Marcos 12:32 nos habla que efectivamente había personas aún dentro de los escribas y de los fariseos que no únicamente tenían conocimiento de Jesús, pero estaban convencidos de cosas que él decía. Dice Marcos 12:32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. O sea, sí convences. ¿Se da cuenta? La fe está fundada entonces en lo que es conocimiento, pero también que ese conocimiento te convenza, que ese conocimiento está fundado en hechos y me convence. El escriba le dijo, dice la Biblia de las Américas, muy bien maestro, con verdad has dicho que. Y la Nueva Versión Internacional dice, bien dicho maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que. ¿Se da cuenta? La fe está fundada en conocimiento y también en convencimiento, pero conocimiento y convencimiento no es fe si hasta ahí le dejamos. El rey Agripa tenía conocimiento del evangelio, estaba convencido de lo que Pablo decía, pero no quería ser cristiano. Nicodemo, que fue a visitar a Jesús de noche, dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios. Él estaba convencido, sabía de Cristo y estaba convencido que había sido enviado de Dios, pero no era salvo hasta ese momento. No era una fe completa, o una fe genuina, una fe auténtica, una fe dada por Dios. Entonces, el tercer elemento es indispensable: confianza en Cristo Jesús. Porque podemos tener un montón de amigos que les llamamos simpatizantes, porque tienen conocimiento de las cosas de Cristo, están convencidos de las cosas de Cristo, y nosotros decimos, le falta, hermano, cualquier cosita para ser salvo. Le falta lo más importante para que la fe sea auténtica: confianza en Jesús. Confianza total en el Señor Jesucristo. Y confianza, mire, si nosotros hablamos de conocimiento y convencimiento, estamos hablando de hechos, de situaciones. Pero el punto tercero, que es muy importante como elemento de la fe, es que habla de relación personal. Uno, cuando habla de confianza, por lo general habla de personas. Un día me llega aquella calculadora. Wow, Texas Instruments. Se la compraron a un amigo. Sí, batallaba con mate. Y la conectó y me dio oportunidad de agarrarla. 5 por 8, igual 40. Y sacaba yo mi lápiz y yo la hacía en el papel. No le tenía confianza a la máquina. No me convencía mucho. Cuando eran operaciones más largas, ay, no, a ver, y veía mi hoja, sí estás bien, maquinita, sí, pero con el paso del tiempo la maquinita me fue convenciendo, pero llegó un punto en mi vida entonces que tenía que llegar a una situación de decisión, ¿verdad? Ya tenía el conocimiento de que había unas maquinitas, ya me habían convencido, pero ahora voy a usar la nueva invención porque le tengo confianza de ahí en adelante, o voy a seguir usando mi lápiz. Las crisis de creencia en la vida de las personas, ese es el punto crucial. Porque muchas personas te aceptan el conocimiento de Jesús, muchas personas están convencidas de cosas que les dice Cristo, pero a la hora en que se llega al punto, confiar en Cristo para la salvación de mi alma, ¡wow, qué miedo! ¿Confiar? Y si no jala, y si no funciona, y ahí empiezan las cosas. Y hasta allí, conocimiento y convencimiento no es fe. No es fe. Se requiere la confianza de Jesucristo. Nicodemo sabía de Jesús. Nicodemo estaba convencido de Jesús. Pero le faltaba ese último elemento. Esa es la naturaleza de la fe. Juan 6, 68 y 69 dice: le respondió Simón Pedro:
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. ¿Sabe que usted va a alguien en momento de necesidad económica o en momento de necesidad por una cuestión de salud con alguien que usted tiene confianza? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mis hijos son bien confianzudos. No únicamente saben que yo puedo darles dinero, están convencidos que yo puedo proveer sus necesidades y tienen una confianza impresionante. Sí, impresionante, en serio. ¿Sabe qué? El apóstol Pedro aquí está diciendo algo bien precioso. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Él no únicamente sabía de Jesús, no únicamente estaba convencido de Jesús, sino que él iba a Jesús. Había confianza. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dice, y nosotros hemos creído. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia de las Américas dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Señor, contestó Simón Pedro, dice la Nueva Versión Internacional, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Se da cuenta? La fe auténtica se compone de conocimiento, convencimiento y confianza. Lo triste es que muchas personas hoy en día parecen acallar su conciencia simplemente porque confían en su conocimiento y en cierto convencimiento. Pero la confianza en Jesús no está ahí. Y si solamente hay conocimiento y convencimiento, eso no es fe. Porque la confianza en el Señor Jesús es la parte que cierra esa tripleta para que haya una auténtica fe. La naturaleza de la fe es así: conocimiento, convencimiento y confianza. Finalmente yo llegué a una posición en que, oye, pues aquí está mi lápiz. He sido muy fiel a mi lápiz. Como usted puede decir, he sido muy fiel a mi tradición, he sido muy fiel a mi iniciativa personal, he sido muy fiel a mi religiosidad. Aquí está mi lápiz. En un sentido a mí humanamente me ha funcionado, pero aquí está ahora esta calculadora. ¿Qué va a pasar? Si yo en un momento dado suelto la calculadora y digo, no, a toda ley mi lápiz. Yo conozco la calculadora, yo tengo convicción de que es un aparato que sirve para operaciones matemáticas, pero si yo sigo usando mi lápiz, yo no tengo confianza en el aparato. Cuando solté el lápiz y de aquí en adelante la calculadora, ahí entonces hubo un cambio. ¿Se da cuenta? Y esto es un asunto muy humano, pero el tema en lo que se refiere a Dios, usted puede saber de Jesús, puede estar convencido de Jesús y Dios le puede conceder que tenga confianza en Jesús. Dios le puede abrir el entendimiento para convencerle de que Cristo es digno de confianza. Cristo es digno de confianza. Conocimiento, convencimiento y confianza. El día de ayer estábamos ensayando, porque con el favor de Dios, si otra cosa no ocurre, nos toca compartir el tiempo de alabanza la próxima semana con ustedes. Y estamos ensayando. Yo había llegado al ensayo con mi hija Aileen y con mi hijo Nelson. Nos fuimos en camión naranja. Y bueno, el ensayo ya era a las 7. No llevé el vehículo. Digo, total, terminando, nos regresamos en camión. Cuando se acabó el ensayo, me dice Armando, ¿traes vehículo? Le digo, no, me vine en camión, hermano, no te preocupes. Nos regresamos en camión. Dice, yo te llevo. Le digo, no, gracias. Nos vamos en camión. Pero mis hijos se acercan con su pastor Armando Melo y, oye, no, hermano, nosotros sí nos vamos contigo de ride, porque me dice, ¿sabes qué? Te doy ride. Ellos sabían, tenían conocimiento de que el pastor Armando ayuda a las personas. Están convencidos de que el pastor Armando sí ayuda a las personas. Sí. Y le tienen confianza al hermano Armando para que, aunque su papá le dice, yo me voy con mis hijos en camión, si Armando, ¿tú nos das ride? Sí. Papá, allá te esperamos.
O sea, papá, tú no tienes fe. Fíjese bien cómo la vida funciona en algunas cosas y Dios ha dejado ciertas parábolas en nuestra vida cotidiana. Me dice Armando, yo los llevo, Samuel. No, hermano, no te preocupes. No quiero ser carga, no quiero ser molestia. Y uno así es, pensando humanamente. Ay, Señor, sálvame a mí, por favor. Salva a aquel que mira cómo es. Sí. Yo aquí me la llevo suave, tranquilito. No tienes que trabajar tanto conmigo. ¿De veras? La naturaleza de la fe, por lo que nos dice la Escritura, conocimiento, convencimiento y confianza. Ahora, dada esa naturaleza, funciona. Funciona. Sí, sí. Lo que Dios diseña, aunque nosotros tenemos nuestras dudas, sí funciona. Claro que es efectiva. Y ya paso al último punto. Dice, qué bendición, ya llegó al punto 4. Ok, dada su naturaleza, funciona así. Impacta lo que hace la fe que Dios nos menciona en su palabra. Quiero mencionarte 4 impactos que tiene la palabra de Dios o que tiene la fe, ¿sí?, bíblica. Mira, aprovechando un pasaje típico que se menciona en la biografía de Martín Lutero, te comento, ¿sí? Son la fe y sus impactos. Cuando Lutero estuvo en Roma, como Roma tenía muchas oportunidades para anotarse buenas obras o méritos o indulgencias para pasar menos tiempo en el purgatorio y ir rápidamente a la presencia de Dios, el pobre hasta deseó que, qué barbaridad, estoy en Roma, cómo mis padres no están muertos para poder aprovechar la ocasión y que ganarles algunas indulgencias a su favor. De veras, de veras, no es un asunto, así lo dice, por lo menos Orlando Boyer dice, un día al subir la santa escalinata de rodillas a fin de ganarse la indulgencia que el jefe de la iglesia prometía por ese sacrificio, resonaron en sus oídos con voz de trueno las palabras de Dios: el justo vivirá por la fe. ¡Wow! Lutero se levantó y salió avergonzado. Aquí quiero hablarte precisamente de los impactos. Son la fe y sus impactos, mas el justo por la fe vivirá. Y esa frase nos permite, y digo esa frase nos permite considerar 4 impactos. No son los únicos impactos de la fe. Ahorita que leíamos Primera de Pedro encontramos otras cosas preciosas con respecto a la fe. Pero mira, aquí la palabra de Dios, por lo menos en esta frase, mas el justo por la fe vivirá, y los versos en los que está por allí en contexto, o los libros en los que está en contexto, nos enseñan 4 cosas que esta fe de Dios impacta. Primeramente, el impacto para la salvación. Sola fe, el impacto para la salvación. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe. La justificación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El impacto que tiene la fe, en primer lugar, es en el ámbito de la salvación, porque nosotros teniendo una carga impresionante pecaminosa, a ver, ayúdenme Diego y Aileen, vénganse por favor. Ay, con el perdón de ustedes, disculpen los ejemplos. Vénganse. Ok, por favor, rapidito. Ok, gracias. No hagan perder el tiempo a las personas, su tiempo es valioso. Apúrense. Ok, hay un suéter por allí. Eso. Ok, pónganse aquí, está bien. Okay. Dele. Sí pesa, ¿eh? La carga del pecado. Ok, muy bien, sale, aquí está bien. El último pasaje dice la escritura, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo Jesús. Dice que por nosotros lo hizo pecado.
ese pasaje nos habla precisamente que el impacto de la fe en el ámbito de la salvación es bien precioso. 5:1 de Romanos dice, justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Pero en el ámbito de la salvación hay un intercambio precioso. Porque aquí llega esta mujer pecadora cargada con todo este bonche de pecados. Híjole, sí están feos. Sí, son pecados graves. Sí, entonces ahí trae su carga terrible de pecados. Y aquí está esta persona que podemos decir que es el Señor Jesucristo. No se emocionen. Sí. Y aquí está la justicia de Cristo. Cuando una persona, Dios le concede fe, el primer impacto de la fe en la vida de esa persona es salvación. Porque ¿qué ocurre? Que entonces, quítale la mochila, por favor, quítale la mochila. ¿Qué hace el Señor Jesús? O sea, dale, quita la mochila, sosténla en una mano, quítate el suéter. Sí, eso es, perfecto. Sí, tú tenías que hacer eso. Ok, deja la mochila en el suelo, ponle el suéter a ella. Esa es la justicia. Así nada más si quieres, nada más. Pónsela bien, brother. Cristo hace una obra completa, buena. Ok, sale, eso, perfecto. Y entonces, y tú agarras esto nada más así. Hay un intercambio. El primer impacto de la fe es ese, que la justicia de Cristo llegue a nuestra vida, para que entonces sí podamos ser salvos. De otra manera, no se puede. Y en el intercambio, los pecados sobre la persona de Jesús. El impacto que tiene, ahora sí ya pueden decir, el impacto que tiene la fe, en primer lugar, es en el ámbito de la salvación. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Se hace ese glorioso intercambio. Segundo lugar, el impacto de la fe no únicamente es para salvación en el sentido de la justificación, y hay más cosas, pero en segundo lugar, el impacto para la excelencia de la vida cristiana. A veces pensamos que nuestra vida solamente comienza con fe y que debe depender el resto de la vida cristiana de nuestras puras obras. No. Eso crea una carga tóxica como creyentes, muy pesada, muy fuerte. En el Evangelio, en Romanos que acabamos de ver, dice que el Evangelio dice, la justicia de Dios es desde fe y continúa en fe y hasta fe. Fe de principio a fin. Entonces el impacto también que tiene la fe es para la excelencia de nuestra vida cristiana. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, pero el justo por la fe vivirá. Gálatas hace un énfasis en cómo se estaba viviendo el cristianismo entre aquellas personas de las iglesias de Galacia, tratando de depender mucho de las obras de la ley. Pero ¿qué ocurre? Cristo había hecho una obra impresionante, que no únicamente la salvación implica un inicio y ahí, mira, ya te salvé, a ver cómo vives tú, ráscate duro con tus uñas porque está pesado ser cristiano de ahí en adelante. No. El impacto de la fe también se deja ver de la fe de Dios, en que no únicamente es para salvación en el sentido de un evento en el pasado, pero un continuo también, te está salvando continuamente. Por eso el apóstol escribía ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque esa fe continúa. Una fe creciente, una fe para vivir. A veces hemos pensado que solamente Cristo nos salvó y nos aventó y me dijo, pues a ver cómo le hace. Sí, porque las tentaciones están duras, confía en mí o échale ganas. La fe para el inicio y para continuar. Una fe que impacta aún de una manera excelente en tu vida cristiana, en tu vida personal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe en Jesús comienza y continúa y será suficiente para llevarnos a su presencia completa. Hay un impacto impresionante, pero también la fe no únicamente impacta en el momento de la salvación, no únicamente impacta en nuestra vida cotidiana, porque por fe podemos continuar en esta vida cristiana.
viviendo a través de Jesús. Pero ¿sabes qué? En tercer lugar, solo la fe impacta porque por ella podemos alcanzar buen testimonio. Hebreos 10:35 al 11:2. Ahora sí, ese está largo, búsquelo, no lo puse. ¿Sí? Muy bien. Hebreos 10:35. ¿Sí? ¿Estamos? Es que uno a veces se malimpone, ¿verdad? Que todo le pongan ahí, búsquelo. Ahora sí, búsquelo, por favor, ayúdeme a buscarlo. Muy bien, Hebreos 10, por favor, 35. Fíjese, qué interesante. El impacto en la salvación, el impacto para una excelencia en la vida cristiana. Si uno guerrea con sus tentaciones, con sus luchas y piensa que solamente es cuestión de autodisciplina, no. Es cuestión de seguir confiando en Cristo Jesús, aún para las luchas y para las tentaciones. Pero en tercer lugar, también Hebreos nos da otro detalle bien interesante: el impacto para alcanzar buen testimonio. La excelencia en la vida cristiana habla de cómo nos vemos a nosotros en nuestro interior en relación a nuestra vida cristiana. El punto que estoy mencionando ahora es cómo nos ven otros a nosotros en relación a la vida cristiana, o a lo que decimos creer, o en quien decimos confiar. El impacto para alcanzar buen testimonio. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. En la salvación, la frase "mas el justo vivirá por fe", el énfasis en Romanos es justo. En Gálatas, ¿verdad? "Mas el justo vivirá por fe", el énfasis es vivir, vivirá. Y en Hebreos, "mas el justo vivirá fe", el buen testimonio por la fe. Dice la escritura: "mas el justo vivirá por fe". Dice: "y si retrocediere, no agradará a mi alma". Dice: "pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma". Y continuamos. A veces pensamos que ahí se le pasa un tijerazo y ya no tiene nada de conexión con lo que sigue. No, tiene conexión. Dice el verso 1: "es pues", está conectando con lo que venimos leyendo atrás, "es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos". Y entonces empieza a hablar de una serie de eventos impresionantes que personas, confiando en Jesús, hicieron en fe. En fe. Una fe que impacta al punto de alcanzar un buen testimonio. Mire, hermano, en la medida que vamos teniendo más confianza en el Señor Jesucristo, más nos acercamos a Él para solicitar ayuda. Cuando usted no tiene confianza en alguien, procura no molestar. Procura acercarse lo menos posible, porque no le tiene confianza. Mis hijos no les importa ser molestos. Van con Armando: "¿me das ride? No me quiero ir en camión". ¿Sí? Tiene mucha confianza para acercarse. Yo, como sé lo que cuesta la gasolina, pues entonces digo: no, yo me los llevo en camión. ¿Se da cuenta las cosas? En ámbitos espirituales muchas veces caminamos así. Lo hermoso es que el impacto de la fe es para desarrollarte de tal manera que esa confianza crezca al punto de decir: yo sé que el Señor lo va a arreglar. No entiendo esta situación, pero sé que el Señor jamás ha perdido el control. Yo no entiendo lo que está pasando ahorita en este momento en mi vida, pero sé en quién he confiado. Sé a quién le estoy orando. Sé de quién estoy aprendiendo. Sé a quién estoy llegando cada día para orar y solicitarle mi petición. Y sé que sea cual sea el resultado, como está plasmado en Hebreos en la primera parte, eventos súper victoriosos, pero en la segunda parte, eventos en un sentido caóticos o catastróficos. De todos modos, no le pierdo la confianza. De todos modos, sigo confiando en Él. Y por la fe Noé construyó el arca y se salvó y su familia. Y por la fe aquellos 3 hebreos sabían, su confianza en Dios era
tan fuerte, había crecido tanto, el impacto de la fe les llevó a alcanzar buen testimonio aún delante de los incrédulos, delante de un Nabucodonosor. Si no adoran la estatua que he levantado, los voy a arrojar a ese horno ardiendo y lo voy a poner 7 veces más caliente, a ver si no me adoran esa estatua que yo he levantado. Dice, ¿sabes, rey? No vamos a servir a tus dioses, ni nos vamos a inclinar a ellos. Y si no nos salva nuestro Dios, no te qué confianza. Sabían que Él podía hacerlo. Dice, de tu mano nos puede salvar. Claro, tenía una confianza. Ahí está, alcanzando buen testimonio por el impacto de la fe. Nuestro Dios, de tu mano, oh rey, nos puede librar. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Pero y si no lo hace, no me decepciona, no me desilusiona, no me vengo abajo. Y si no lo hace, de todos modos no nos vamos a hincar y a servir a tus dioses. ¿Por qué? Porque la fe había llegado a un crecimiento de impacto impresionante, alcanzando buen testimonio frente a otras personas. Y mire que muchas veces ese es el punto en el que debemos siempre estarle rogando a Dios, Señor, aumenta mi fe al punto que pueda alcanzar buen testimonio delante de aquellos que me prueban, delante de aquellas personas que tal vez cuestionan mi fe, que cuestionan mi creencia, que ponen en tela de duda las cosas que les comparto de la Escritura. Permíteme crecer en fe al punto de alcanzar buen testimonio delante de estas personas. La fe impacta, mas el justo vivirá. Dice, por fe, por fe. Y por último, llegamos al final, mis hermanos. Qué bueno. 4. El impacto para desaprobar al que no la tiene. Ya me voy. El impacto para desaprobar al que no la tiene. Esta primera mención, sabemos pues entonces, mas el justo vivirá por fe, está en Romanos, está en Gálatas y está en Hebreos. En Romanos haciendo énfasis hacia la salvación, en Gálatas haciendo énfasis hacia el vivir cristianamente, y en Hebreos haciendo énfasis en una confianza independientemente cuáles sean tus circunstancias, sí, para lograr cosas impresionantes para Dios o para morir, como dice ahí más adelante, y muchos ni siquiera pudieron salvar su propia vida, podemos decirlo así, como dice adelante en el pasaje de Hebreos 11. Pero también este pasaje tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tiene una connotación bien interesante. Hebreos ya no, Habacuc. Ahora vamos a Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. El impacto de la fe para desaprobar al que no la tiene. Dice Habacuc 2.4. He aquí aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece, pero, o en contraste, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe que la carencia de fe bíblica le hace a usted una persona soberbia, orgullosa, enaltecida en su propio concepto? Porque sabe que la fe bíblica humilla. La fe bíblica, la fe que Dios otorga, hace a la persona no creerse nada, sino un vil y sucio pecador que solo necesita de Jesús, que ni su religiosidad, ni sus filosofías, ni sus criterios personales religiosos son los que están al frente, sino, Señor, lo que está al frente es mi pecaminosidad. La fe de Dios despoja. Y en aquel tiempo, cuando Habacuc está por allí impresionado por la forma en que Dios está actuando, le impacta. He aquí aquel cuya alma no es recta. Cuando una persona no tiene la fe que Dios dice en su palabra, su alma no es recta. Se enorgullece. Y es verdad, hermanos. La fe y la soberbia son mutuamente excluyentes. La fe y el orgullo se descalifican uno a otro. Porque para venir a mi Señor, no únicamente tengo que conocer que soy pecador, tengo que estar convencido que soy pecador. Y al estar convencido que soy pecador, poner la confianza en el único aquel que me puede salvar de mi pecado. Ayúdame,
Socórreme, Señor Jesús. Ya sé que soy pecador, estoy convencido hasta la médula que soy pecador, pero también entiendo que puedo confiar en ti para que me rescates. Y eso no deja ni un pequeño espacio para la soberbia, no deja ni un pequeño espacio para el orgullo. Mire lo que dicen otras versiones al respecto del mismo pasaje. La Biblia en las Américas dice: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Del mismo pasaje de Habacuc 4. La Nueva Versión Internacional dice: el insolente no tiene el alma recta. La Reina Valera contemporánea dice: aquel cuya alma no es recta es arrogante. La Nueva Traducción Viviente, una traducción que estoy leyendo actualmente, dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Así dice esa traducción. Y en todos los versos termina diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, conclusión, ya llegamos a la conclusión. Sola fe seguirá el fracaso de la religiosidad hogareña, de la tradición eclesiástica, de la iniciativa humana, de la degradación religiosa y el peligro de la ignorancia de las Escrituras. Pero sola fe seguirá victoriosa. ¿Por qué? Porque tiene su origen divino, las Escrituras y la obra del Espíritu Santo. Seguirá el fracaso de la tradición, de la religiosidad, de las buenas obras humanas, de la ignorancia de las Escrituras en su peligro, de la degradación religiosa. Pero sola fe seguirá victoriosa. ¿Por qué? Porque Dios le concedió una estructura sólida en conocimiento, convencimiento y confianza en Jesucristo. Y seguirá sola fe victoriosa porque impacta para la salvación, impacta para una excelencia en la vida cristiana a través de las Escrituras, impacta para tener buen testimonio delante de otros, y también desaprueba o define a aquel que no la tiene. ¿Tiene esa fe? ¿Tiene usted esa fe? ¿Tiene esa fe? No le estoy preguntando que si tiene religión. ¿Crees? No le estoy diciendo que si sabe algo de Dios. ¿De verdad has creído? No te estoy diciendo que si te portas bien y realizas buenas obras. ¿Has confiado verdaderamente? No te estoy diciendo que si estás convencido. Que Dios te conceda fe. Pídele, dame fe. Aquel hombre incrédulo llegó. Su llegar a Jesús lo motivó el problema tan grave que tenía con su hijo. Su hijo estaba endemoniado, intentaba suicidarse, se echaba al fuego, se echaba al agua. Era el único hijo que tenía. Decían que era lunático porque cambiaba con las fases de la luna. Algunos jóvenes, imagínense. No le queda otro recurso. El problema era ya grave porque era joven y había comenzado desde niño. El problema, muy grave. Ya era un problema viejo, era un problema antiguo. 9 discípulos están en el ministerio para ayudar a esa persona. Llega el padre como su última esperanza, habiendo oído que el grupo de Jesús podía hacer la diferencia. Oiga, cuidar a un enfermo o cuidar a una persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer, que ya no recuerda, es durísimo. Cuidar a una persona así, que de repente te puede abrir la llave del gas y se va, o que de repente, no sé, prende la tele a las 4 de la mañana y se pone a caminar. Imaginas cuidar a una persona así. Qué duro y qué reto. Este hombre cuidar a ese niño o ese muchacho que se quería suicidar, que se aventaba al fuego, se aventaba al agua, va como su última opción. A ver si el grupo de Jesús puede hacer algo. Y llega, y había nada más 9 allí. 3 no estaban. 2 no estaban, perdón. Pedro, Juan y Jacobo y el Señor Jesús no estaban. Habían estado en el monte de la transfiguración. Pero llegan con ellos que estaban allí. Por favor, ayúdeme a mi hijo. Y los discípulos intentan aquí y allá y nada, y empieza a enardecerse la multitud. Pues no que muy sacademonios, no que ustedes son los buenos, pues no que ustedes acá, pues ahí está, no, fraude, aquí no hay. Y empieza a juntarse la bola alrededor de ellos y no saben qué hacer. Pues el maestro le decía así, no, pues el maestro le decía así, pues, pero no está el maestro, ¿verdad? Y
Y finalmente llega el maestro. Llegó el maestro. Llegó Jesús. Y en el momento en que llega Jesús, el chamaco se cae y empieza a revolcarse. Le empieza a dar un ataque. Hay un espíritu demoníaco. Ahí está. Empieza. Y se acerca el Señor Jesús y empieza a platicar con el papá. ¿Usted ha ido a urgencias con un niño con dificultad? Yo sí he ido algunas ocasiones a urgencias. Mire, lo último que yo quiero es que el médico se ponga a platicar conmigo. Quiero que atienda a mi hijo. Pero el Señor Jesús no va con el hijo. Se pone a platicar con el papá. Oye, ¿y desde cuándo le ocurre eso? Ahí está el muchacho tirado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le ocurre? No, pues desde niño. Desde niño. Casi como a lo mejor diciendo, ¿y hasta ahorita me lo traes? Sí, ya de joven. Fíjese, dice, qué importante. El diablo empieza a hacer tu trabajo desde niño, ¿va? La persona le dice, que él crea lo que quiera, que vaya si no quiere. No importa. No. Llega un punto en que el Señor Jesús llega con este hombre, empieza a hablar con él. El muchacho se está revolcando. Y a veces nuestras oraciones son, Señor, mi hijo, mira, trátalo. No, él está trabajando con el papá, hablando con él, diciendo, es que traje a ti, mi hijo, con tus discípulos, para que lo ayudaran. Se está intentando suicidar varias veces. Se avienta al fuego, se avienta al agua. Los discípulos no pudieron hacer nada. Si tú puedes, sí puedes. Si tú puedes hacer algo, échame la mano. Y ahí está el muchacho revolcándose y el Señor se dirige al papá. Ni siquiera voltea a ver en casa al muchacho. Oye, ¿cómo que si yo sí puedo? ¿Cómo está eso de que a ver si yo puedo? ¿Sí? Al que cree todo le es posible. Y el tipo llega a ver su propia incredulidad. Y es ahí cuando él grita, hey, creo, pero ayúdame incredulidad. Ayúdame incredulidad. ¿Y cuántas veces vamos caminando así por la vida con un montón de cosas ahí? Y queremos que se resuelvan y el problema es nuestra fe. Que no ha alcanzado buen testimonio tal vez. Que pensamos que solamente fue fe para iniciar la salvación y no sabemos ni cómo vivir en fe. A través de las escrituras. Y culpamos al muchacho, culpamos a los que no hicieron bien el trabajo ministerial. Cuando hay que voltear, ¿cómo está aquí la fe? La fe es un don de Dios. Un don que inicia para salvación, un don que continúa para vivir y un don que te permite tener buen testimonio delante, como dicen los antiguos, de las personas. Cuando no existe esa fe, existe arrogancia. Cuando empezamos a decir, yo lo voy a hacer porque yo sé que yo puedo, ahí hay arrogancia, ahí hay soberbia. Porque todas las cosas que Dios nos permite hacer siempre, vamos a finalizar, son para su gloria. Si algo se hizo, es porque Dios nos concedió habilidad, nos concedió fe, nos concedió el tiempo, nos concedió la oportunidad, nos concedió la vida. ¿Tienes fe? Si tuvieras fe, lograrías tantas cosas, las más bellas, las más hermosas, si tuvieras fe. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos. Porque como este Padre también podemos decir, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdanos para no dejar caer para nada esto que fue un bastión impresionante allí en la Reforma y que existía desde mucho tiempo atrás también. Cuánta soberbia y arrogancia tenemos a veces en nuestros corazones pensando que son nuestras habilidades, que son nuestra sabiduría, nuestros criterios, que son nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, el haber estado a tiempo para ver ahí la oportunidad cuando todo viene de tu mano, cuando todo tú lo has orquestado, cuando todo, Señor, aún la fe para confiar en ti nos fue dada. Ayúdanos, Señor. Si una persona en esta noche aún no ha experimentado esa fe, concédele, Señor, esa fe que
que no está basada en emociones, sino que está fundada en el conocimiento de Jesús. Por eso la Biblia es importante. Por eso la palabra tuya leída cada día es importante, porque la fe viene por oír tu palabra. Por eso, Señor, qué importante estar convencidos de tu libro, de tu mensaje. Y por ello, Señor, qué importante que nuestra confianza siga hacia arriba en aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que nos ha dicho no te dejaré ni te desampararé, que nos ha dicho no se turbe tu corazón ni tenga miedo, porque ahí está, Padre Celestial. Gracias por la fe, fe inquebrantable, fe inconfundible, fe bíblica, Señor, soportada por tu palabra, sustentada por la obra de tu Espíritu Santo, acomodada para que crezcamos presentándonos, Dios, diferentes circunstancias en nuestra vida. Bendito seas, aumenta nuestra fe, te lo pedimos en Cristo Jesús.